Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación de la humanidad. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Vamos a entrar ahora muy brevemente, porque este día está dedicado a la segunda semana, segunda etapa, segundo momento, que es el de la encarnación, nacimiento, las primeras etapas de la vida de Jesús. Y es el día en que propiamente hay que hacer la elección de Estado, reforma de vida. Estrictamente la semana más importante de los ejercicios es la segunda. La pasión y la resurrección de Cristo son como para reafirmar, consolidar un poco las decisiones que uno ha tomado. Por eso las meditaciones de este día están orientadas todos a eso. Vamos a ver ahora la encarnación de Cristo, y si ustedes quieren, tómenlo con libertad, les propongo el nacimiento de Cristo o Cristo ante los doctores de la ley. Les doy la libertad en eso. Hablar de la encarnación de Cristo, fíjense, después de la meditación de anoche, que es como el nuevo principio y fundamento de esta segunda gran etapa, es el momento estrictamente más importante de la historia. Es más importante que la creación. La encarnación es infinitamente más importante que la creación, porque es la unión en la persona, o sea, asunción se llama, en la persona divina de la naturaleza humana. Como hecho en el orden del ser, de la perfección, es mucho más alto, más perfecto, de más valor ser entitativo eso, que todo lo demás, más que la pasión incluso, más que la resurrección de Cristo, más que la creación del universo, más que todo lo demás. Entonces, la encarnación es el momento central de la historia. Bueno, y si se quiere fue el hecho más oculto, escondido que hubo de todos los de la vida de Cristo. Bueno, vamos a ver, hacer imaginativamente la hipótesis, pero una hipótesis real, ¿no? Pero tratar de imaginar el mundo previo a la encarnación, o imaginemos el mundo sin la encarnación, previo o sin la encarnación. En otras palabras, ¿qué puede el hombre sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios? Es el hombre librado a sus fuerzas naturales, con la ayuda ordinaria de Dios, se suele decir. Obviamente, si Dios no lo piensa uno, vuelve a la nada. No me refiero a eso. El hombre caído, el hombre después del pecado original, ¿qué puede sin Dios? Entonces, basta una recorrida rápida por los pueblos, por las culturas, por las civilizaciones antiguas, y uno ve, estudiando un poquito nomás, aquello que después lo va a precisar muy bien Santo Tomás, y va a pasar al magisterio de la Iglesia incluso. Dice, el hombre sin la ayuda especial de Dios, hay una ayuda ordinaria, general, que es la que le da una planta para existir y moverse, y la savia para circular, y hay un hombre para existir. La ayuda ordinaria de Dios, de la providencia ordinaria, ¿no?
sin una ayuda extraordinaria, dice Santo Tomás, pocos, después de mucho tiempo y en medio de grandes errores, descubren algunas verdades. Pocos, después de mucho tiempo y en medio de muchos errores, descubren las grandes verdades más elementales del orden natural. La fórmula es muy precisa. Y si pocos descubren la verdad, mucho menos, más dificultoso es practicar las virtudes. ¿Puede el hombre practicar, ser virtuoso sin la ayuda de la gracia, digamos, la ayuda extraordinaria de Dios? ¿Podría adquirirse virtudes? Los paganos hablaron de virtudes. Hay virtudes naturales, pero tienen un techo. Dado que todas las virtudes están conectadas, una que falle desangra todo el organismo humano. No crece ninguna. Entonces, el mundo pagano, digamos, el mundo sin Dios, es verdad que Dios puede dar su gracia a los paganos, etc., pero hagamos la hipótesis, podemos separar químicamente. Sin la ayuda extraordinaria de Dios, ¿qué puede el hombre en el orden moral? Poquísimo. Poco tiempo, hacer algunos actos buenos y desarrollar hasta poquitito algunas virtudes más fáciles. Eso es lo que puede el hombre. Entonces, sin esa ayuda extraordinaria de Dios. Por eso nos explicamos el mundo pagano, el mundo antiguo. Por más que busquemos todas las culturas, unas un poquito más, unas llegaron a niveles de tocar fondo, ¿no? No en vano fue el diluvio. Y si uno ve los primeros capítulos del Génesis, el hombre cae, Adán y Eva cae. Ya un hijo mata al otro. Pero si uno después sigue los pasos, termina Dios aniquilando la humanidad. Me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, es como la consecuencia lógica del hombre sin la ayuda de Dios. El hombre caído, el hombre, eso es lo que puede. Después empezó de nuevo, después del diluvio, con 8 personas. Fíjense que empezó de nuevo, los bendijo, la misma fórmula que con Adán. Pero bueno, también tenemos, ya atestiguado por la Escritura, las decadencias de los pueblos, piensen en Sodoma y Gomorra. Bueno, y uno puede estudiar, más allá de los datos de la Biblia, los pueblos antiguos, que han tenido intuiciones, porque la naturaleza no quedó aniquilada, no quedó total y esencialmente corrompida, es lo que sostiene el protestantismo, concepto totalmente pesimista del hombre, quedó muy debilitada para el bien y la verdad. Inteligencia para la verdad y la voluntad para el bien. Es muy importante esto, por lo de antes y por lo de ahora. Entonces, han tenido intuiciones, por ejemplo, que cada pueblo, que la primera deuda del hombre de justicia es con Dios y le debe algo, porque lo necesita, debe pedir, pero sin embargo, uno ve las religiones antiguas son tan o monstruosas, o ridículas, o pobres, o qué sé yo. Es verdad que la familia es de recontraorden natural, pero sin embargo, la percepción de esta verdad la tuvieron, pero mezclada con tantos errores de toda clase imaginable, ¿no? Lo mismo sobre la justicia, no entremos a hilar más fino. Cuando uno ve el mundo que nace después del Evangelio, con todos los defectos humanos, pero y ve el mundo antiguo, uno dice, acá hay un abismo. Hay un abismo, con estudiar un poquito de historia y con un poquito de honestidad. Bueno, entonces, el mundo sin Dios, ¿qué puede? Se arrastra. Esto vale para lo antes de Cristo y vale para lo de hoy. El mundo, así como después del pecado original se desbarrancó, lean los 11 primeros capítulos del Génesis, el mundo antiguo se desbarrancó y Dios terminó aniquilando. ¿Qué fue el diluvio? La aniquilación de él. Me arrepiento de haber hecho algo. Bueno,
Eso pasa hoy, el mundo ha perdido el contacto con Dios. Es más, el mundo antiguo lo hacía con menos malicia, me parece, que el mundo de hoy. El mundo de hoy es la apostasía formal, lúcida, consciente, después de haber conocido, abandonar. Que el mundo antiguo, uno dice el mundo pagano, desconoció totalmente, ¿no? Pero por eso hoy uno asiste a una especie de desbarranque, esto es una caída en... El movimiento de corrupción es semejante al de la caída libre de los cuerpos, uniformemente acelerado. El movimiento de crecimiento de un ser vivo, el crecimiento de una planta, de un animal, de un ser humano, es lento e imperceptible casi. Uno no ve crecer una planta. El movimiento vital es lento y casi imperceptible y suave. El movimiento de corrupción es rápido. Un animal se muere en verano y se pudre en 2 días hasta... El movimiento de descomposición es rápido. El movimiento vital de crecimiento es lento. Costoso, ¿no? Y lento. Por más que hayan fuerzas vitales en el ser. Eso es lo que uno percibe hoy. El mundo humano que se ha desconectado voluntaria, conscientemente de Dios, no va sino a la... Uno lo ve acelerado, uno dice, en poco tiempo. Uno, fíjense, uno está un poquito deslumbrado por los avances tecnológicos. Y por eso la idea de que la humanidad avanza, esa está todavía, de que la humanidad avanza, la humanidad... Esto es un dogma de la Ilustración, es una estupidez. El crecimiento indefinido, necesario, de Kant, de todos los filósofos. De Ilustración en adelante, todos dijeron lo mismo. Es sustituto de la esperanza cristiana. Como diciendo, hay una esperanza terrena, sustituto de la esperanza cristiana. Pero tecnológicamente es verdad que avanza, porque los hallazgos tecnológicos o de la ciencia experimental se pueden transmitir. Un tipo puede ser malo, pésimo, una vida espantosa, pero puede ser un buen científico y me haga una fórmula acertada y se la pase a un alumno. Sí, no hay problema. Pero las costumbres morales o los hábitos morales, para que se contagien, no es lo mismo, no es la misma ley. Por eso la humanidad puede crecer tecnológicamente y ir en picada humanamente, aunque termine afectando, obviamente, una cosa a la otra. Y eso es lo que uno percibe hoy, ¿no? Entonces, ¿qué se cree esa psicología de que avanzamos? Entonces, distingamos. ¿En qué? En humanidad. Realmente da miedo el proceso de decadencia de Occidente y de la Argentina. Es como si nosotros tuviéramos menos defensas todavía. Tuvimos menos defensas. Nunca estuvimos del todo armados, nunca estuvimos bien parados. En todos los ámbitos, político, en la educación es una cosa ya... Uno dice, para decirlo en 2 palabras, más bien un país que se suicida día a día, hora a hora. Gozosamente y todavía cree que va a una cosa abismal, ¿no? Entonces, yo iba a la Argentina, lo salva la conciencia, la inteligencia cristiana, que es la única que tiene las luces, algunas luces prendidas, alguna lucecita prendida, o nada, nadie. ¿Qué partido político? No existen, son intereses personales de grupos de fuerza. ¿Qué hay? ¿Qué organismo hay sano en la sociedad capaz de rescatar esto? Díganme, piénsenlo. Nada, nadie. Y los católicos somos, la verdad, 85% de la Argentina, pero no se nota. En Argentina somos el 85% bautizados, pero no se nota. Entonces... No sé qué, mete miedo esto, ¿no? Porque uno dice, ¿dónde vamos a terminar?
hay síntomas tremendos, ¿no? Síntomas. El tema de la homosexualidad es no solamente está el tema concreto, desde el punto de vista humano, aberrante, sino que, si uno lee la Escritura, es un signo teológico, que eso nunca se habla, ni lo he visto hablar en la Iglesia, eso. Es un signo teológico. Lean San Pablo. Cuando aparece la homosexualidad entre los hombres, es un signo de abandono de Dios, de tocar fondo. O sea, el hombre ya ha enfrentado tanto a Dios, se llaman los pecados contra el Espíritu Santo. Pero es la señal de Dios, aparte de ser una cosa inmoralmente incorrecta, es una señal teológica, un signo de los tiempos. Sodoma y Gomorra la aniquila por eso. Y lean carta de los Romanos, donde dice que pudiendo conocer a Dios por todas las cosas, lo abandonaron, no lo reconocieron. Por eso Dios los entregó, los abandonó y cayeron las cosas más aberrantes, como es el uso invertido de la sexualidad. Entonces, la homosexualidad es una señal teológica de abandono de Dios, pero no porque Dios se enojó un día porque se levantó de mal humor. Es una señal teológica, signo de los tiempos, de que el hombre ya pecó contra el Espíritu Santo, se llama, los pecados contra el Espíritu Santo. No tienen perdón, dice, pero no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el hombre ya se cerró, bajó la puerta. Entonces, todo es preocupante. Uno no ve, aún en la iglesia, aún en nuestras familias cristianas, uno ve que estamos como en el Titanic, se está hundiendo, estamos escuchando la música, un concierto de la banda, y en una hora se hundió el Titanic. Entonces, uno ve una sensación de demasiado, no hay conciencia de la crisis. Me parece. Es verdad que en la Iglesia, que es el único organismo que existe, que podría salvar, el único que existe, que podría rescatar esto, porque somos herederos de Cristo, y el único Redentor es Cristo, no hay otro Redentor. Estamos embrollados hay mucha neblina en la Iglesia ahora. Todo este sínodo, que en realidad es una tontería, el discernir acá lo que pasa, ¿no? Pero nos embrolla, nos debilita. Bueno, quita fuerzas al único que podría rescatar, ¿no? La humanidad, la patria. Entonces, el mundo sin Dios no puede nada. Sin mí nada podéis hacer. Es el hombre débil, el hombre caído, esa es la humanidad. Eso vale para todos. No es que porque somos bautizados ya somos fuertes. Sentimos en nuestro ser también esa lucha interior, ¿no? O esa debilidad para el bien. No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, decía el San Pablo. Pero acá el punto central es el mundo sin Dios, ¿no? Segundo paso, la encarnación. Yo decía lo que significó la encarnación, es el hecho más, pero cuando digo en el ser entitativamente el más importante, más central, es también por los efectos, no solamente en sí mismo, sino por sus consecuencias, sus efectos, ¿no? La encarnación, aún callada, aunque nadie se hubiera enterado, ya cambió el rumbo de la humanidad. San Pablo usa esa palabra, recapituló todas las cosas. Le volvió a poner cabeza. Es como si el pecado original, pecado de los ángeles, pecado de Adán y la descendencia, que afectó el cosmos, dice San Pablo. La creación entera quedó envilecida por culpa del hombre y espera la restauración. El cosmos quedó
Esto es muy difícil de precisarlo, de cómo sería si no, pero afectó. Quedó sometido a la vanidad, dice San Pablo. ¿Qué significa eso? Hay muchas hipótesis, ¿no? Pero digo, afectó todo. Por eso quedó todo como disperso. Quedó esa cuádruple ruptura, pérdida de la armonía. Entonces, ¿qué significó Cristo? Recapituló. Volvió a poner cabeza. Volvió a poner cabeza significa volvió a poner orden a esto que tendía a la dispersión. A esto que tendía a la dispersión. Para mí una de las cosas más perversas de la herencia marxista, que muchos creen que el marxismo desapareció. No desapareció el marxismo, quedó lo peor del marxismo. Porque como el sistema económico fracasa, y es lo bueno. Pero quedó lo peor del marxismo, que no es del marxismo, sino que viene de más atrás, que es el conflicto, la lucha de clases. Quedó. O sea, insisto en esto, desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, entramos en la humanidad en lo que se llama la ideología, que hay que estudiarla bien, porque la ideología ideología puede ser liberal, marxista, democrática, religiosa, es la ideología el problema, no es el marxismo como sistema de producción, eso es el punto más vulnerable y se vino abajo, los pies de barro. Pero queda, y uno de los puntos más terribles es la lucha de clases. Porque es exactamente lo contrario de lo que hace Cristo. Es exactamente alimentar las consecuencias del pecado originales, es la ruptura de las armonías, de los vínculos con Dios, interiores, entre los hombres. Entonces lo que significó la encarnación, ¿no? La trascendencia que tiene el hecho mismo, claro, pero fue en la humanidad de Cristo, sí, pero esa humanidad de Cristo es cabeza, recapituló. ¿Desde cuándo? Desde el primer instante de la encarnación ya está recapitulando. Por eso el demonio decía, ¿qué has venido? A perdernos. La venida de Jesús no es cuando nace, no es cuando empezó la vida pública. La venida de Jesús es la encarnación. O sea, el que detectó su ruina fue el demonio. El que detectó primero su ruina es el demonio, con la encarnación de Cristo, aun cuando ni los hombres habíamos percibido los efectos de esto. El demonio sí. ¿A qué has venido? A perdernos. Pues esa frase que dicen que es del cardenal Wojtyła, que pasa a un documento del concilio, muy citada, es que cuando Cristo se encarna, se une de alguna manera a todo hombre. La encarnación de Cristo significó la unión de alguna manera a todo hombre. Eso hay que entenderlo bien. No quiere decir que ya está todo el mundo redimido. No. Esos son los famosos cristianos anónimos de Runner, etc. No, significa que potencialmente ya está el médico, digamos. Ya está. Hay una gran enfermedad, ya está el médico. El que se acerca al médico y la medicina, todo junto. Ya está. Ya está el médico y la medicina y la enfermedad es curable. Eso significa. No significa que yo ya estoy automáticamente sanado, redimido por la encarnación. Pero significó el cambio rumbo de la humanidad. Recapituló todas las cosas. Esos himnos de San Pablo, que están en los oficios de las vísperas, siempre aparecen los himnos de San Pablo, son trataditos de cristología. En él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y la tierra. Quiso reconciliar todas las cosas. Recapitular, reconciliar. Reconciliando al mundo consigo. O sea, la creación a Dios, ese vínculo que es el cordón umbilical, y de ahí vienen los otros vínculos. Cortamos uno, el principal, cortamos todo. Es la fuente de alimentación. El mundo sin Dios.
un panorama. El mundo con Dios, o sea, la encarnación, el principio. Ese es el misterio central. Todo lo demás, el nacimiento, etcétera, se hace visible. Y la pasión de Cristo es la que más impacta a nuestros ojos, a nuestra sensibilidad, pero ya está todo en la encarnación. Bueno, el principio de la solución. Tercer, podemos ver toda la vida oculta de Jesús. Pero la vida oculta empezó de la encarnación, en el orden natural, la gestación. Después nace Cristo, esos pequeños episodios, pero después toda la vida oculta de Jesús. Jesús está siempre obrando. Mi Padre siempre obra, dijo una vez Jesús. Mi Padre siempre obra, el Hijo también, la Trinidad siempre obra. El sol no puede dejar de iluminar, el sol no puede dejar de calentar. El obrar de Dios es así. No es ruidoso, no es pura exterioridad, sino que al revés, ¿no? Porque según decía, la vida, el crecimiento vital es casi imperceptible, lento, etc. El movimiento de corrupción es visible. Los álamos nunca son más visibles, las hojas de los álamos, que cuando están por morir. Se ponen amarillas, llamativas, pero al día siguiente no queda ninguna hoja. Cuando es más visible y más llamativo es como un signo no de vida, sino de muerte. Entonces, el obrar callado de Dios en el hombre, en la humanidad, en la naturaleza. Tenemos que aprender a ver, a percibir el modo de obrar de Dios. Cristo no es que hizo 3 años de tarea apostólica, o los últimos momentos de la cruz. Desde el primer instante, entonces, de la encarnación, ya asumió, ya comenzó esa batalla teológica entre el bien y el mal, ya comenzó la restauración de la humanidad, etc. Ya nosotros no lo vimos, los contemporáneos de Jesús no lo vieron los hombres, pero el demonio lo vio porque era real. Ya Cristo está obrando. Cristo está obrando desde la Eucaristía. Esa idea está muy presente es una idea a veces poco cultivada, vista, desarrollada, predicada en la tradición católica, entre nosotros, pero es una idea muy profunda, muy teológica. Hay un escrito del siglo II, una carta, del autor, a Diogneto, dice así: ¿qué sería del mundo sin la oración de los cristianos? ¿Qué sería del mundo? Está hablando en una época en que había un 5%, 3% de cristianos. ¿Qué sería del mundo sin la oración de los cristianos? O sea, si hiciéramos análisis modernos, donde pesa lo cuantitativo, la estadística, la mitad más uno, el 2 tercios, no sé cuánto, toda esa obsesión de las cifras, de los números, está todo perdido. Cristo es uno solo y los cristianos eran el 3%, no pesa nada. Pero acá el que estaba revirtiendo la historia era ese uno, ese único. ¿Qué sería el mundo sin la oración de los cristianos? Es una idea que va a aparecer mucho y va a retomar Santa Faustina Kowalska. Ese tema aparece muchísimo en la teología, en las revelaciones. La Santa Faustina Kowalska, la Divina Misericordia, ahora contemporáneamente. Ella repite casi esa misma frase. El mundo lo sostienen los cristianos. O sea, el mundo no existe por los malos, digamos en otra palabra, sino existe por los buenos, aunque sean 10. Si ustedes recuerdan, cuando Abraham, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, si hubieran 50 justos, la salvo. Si hubieran 40, 45, empieza a restar y no hay.
pero lo hubiera perdonado por 10. O sea, si se salvaba la ciudad, que habían 2.000, 3.000 personas, era por esos 10. O sea, esos 10 iban a salvar la ciudad entera. Los malos piensan que es al revés, que ellos son los dueños del mundo. El mundo hace pensar eso. No, en realidad el señorío lo tiene el cristiano. Cuando San Pablo naufraga, lo va llevando preso en un barco, habían 200 arriba del barco, y naufraga, y Dios le dice a San Pablo que por él no va a morir, y San Pablo después se lo dice, por él no va a morir nadie, y no murió nadie en el naufragio, eran 220 y pico. En atención a San Pablo no se murió ninguno en el naufragio. O sea, San Pablo salvó a los otros. Acá no es cuantitativa la cosa. Acá el que manda es Dios, el señorío lo tiene Dios. Esto no es estadística, no hay elección, esto no es democrático, esto no es cuantitativo. Entonces, ¿qué significa la encarnación? Significa que Dios retoma, tiene el señorío, o retoma visiblemente, entitativamente el señorío de las cosas, de una manera, es como una intervención extraordinaria. Si no hubiera habido pecado original, ¿hubiera habido encarnación? Es un tema que muchos se plantean en distintas escuelas, etc. No, en general se dice que sí, hubiera habido encarnación. Pero todo lo que significó la encarnación. Entonces lo importante acá no es que sea mayoría los que se unen a Cristo, sino que yo me una a Cristo. Primero, que lo vea, que perciba lo que significa la presencia de Cristo en el mundo. Después, por la Eucaristía, Cristo se ha desparramado en el mundo. ¿Qué es la Eucaristía sino la prolongación de la encarnación? Y yo me hago la misma pregunta, ¿qué sería de nuestros barrios, o qué es de nuestras ciudades si no estuviese la Eucaristía, la presencia? La presencia nomás, aunque la iglesia estuviera cerrada, la presencia nomás. San Juan Bosco hablaba mucho del apostolado de la presencia. La presencia. La presencia ya de Cristo, de la misa, de la Eucaristía, ya es como una especie de gran exorcismo. La presencia callada, es el obrar de Dios. Obra escondido, callado y misteriosamente en las almas. Yo tengo que saber descubrirlo, percibirlo, sacar toda su fuerza y comprender que, bueno, si está Cristo, está todo, ¿no? Significado real entonces de la encarnación desde hace 2000 años hasta ahora, y eso sigue siendo igual, y el poder del mal nunca lo va a revertir esto, ¿no? Bueno, enganchemos esto con el llamado que nos hacía Cristo anoche. La encarnación de Cristo no es simplemente como cuando el papá está en la casa, los chicos se quedan tranquilos, porque él asegura, es la seguridad de la familia, etc. Sino la encarnación de Cristo es simultáneo a ese llamado de Cristo que nos hacía anoche. Es una cosa misteriosa, podría haber hecho las cosas él solo. Pero en el plan de Dios está la cooperación. Los llamó. Después lo empezó a llamar visiblemente a los apóstoles por su nombre, llamó a 12, la iglesia, etc. Pero ya la encarnación de Cristo es como un llamado al hombre a unirse a Él. No es porque le falten fuerzas, no es porque necesite nuestra ayuda, sino que es al revés. Él nos dignifica llamándonos, nos eleva, nos enaltece, nos honra. San Ignacio va a plantear después muy claramente eso. No es que yo le dé una mano a Jesús, pobre, está tan solo, le damos una mano para que no la pelee solo. Es al revés. Cuando hablemos de las banderas, dice San Ignacio, pedirle a Dios la gracia de poder unirme a Él en esta batalla entre el bien y el mal, ¿no? Es una gracia poder alistarme en su ejército. No es un favor que yo le hago, es un favor que Él me hace a mí. Entonces esa presencia de Cristo en la encarnación, con todos los efectos, con toda la trascendencia, todo lo que significa,
es también un llamado a mí. Es la encarnación simultáneo a todo lo que escuchamos anoche que Cristo nos llama. Desde la encarnación me está llamando escondidamente, de una u otra manera. Y de ahí en adelante a cada generación, a cada edad, de alguna manera. Son los temas que veremos más adelante. Pero bueno, no es, o si se quiere, en un primer momento es, llamémosle contemplativo, tratar de entender, percibir, profundizar en esta idea. Todo lo que sigue del nacimiento de Cristo, la vida pública, la pasión, la muerte, la resurrección, la iglesia, la historia de la iglesia hasta ahora, todo es consecuencia de la encarnación. La encarnación es como la semilla y el resto es el árbol que va alargando sus ramas, sus flores y sus frutos, ¿no? Pero empieza con la encarnación. Esta historia empieza con la encarnación. Entonces, si hay un primer momento donde yo tengo que hacer el esfuerzo de entender esto, porque esto es entender y profundizar y masticar y rumear en todo lo que significó cósmicamente. En un segundo momento, escuchar ese llamado. O sea, Cristo viene a recuperar algo perdido, a restaurar algo destruido, a armonizar algo disperso. El que no recoge conmigo desparrama, Cristo dirá. Se puede expresar de muchas maneras. Esto que está disperso ahora tiene unidad, cabeza, es el nuevo Adán. Con Cristo se empieza de nuevo. Y todos estamos llamados a tomar una parte importante. Y uno dice, qué cosa misteriosa la encarnación, pero también es misterioso que a cada uno llame por su nombre. A cada uno, Jesús, que hay tantos hombres en el mundo y puede pensar en tantos, o sea, piensa en mí. Desde el primer instante de la encarnación me está viendo, Jesús me está viendo, me conoce y me está llamando. Por eso si diéramos un salto y viéramos un pasaje nomás del nacimiento de Jesús, ya enseguida Jesús convoca, misteriosamente, claro. ¿Por qué vienen los pastores? ¿De casualidad fueron los ángeles? No, es el mismo Dios que convoca a los pastores y tiene un simbolismo los pastores. Vienen estos hombres de lejos, significan los paganos, los magos famosos, eran reyesuelos, jefes de tribus eran. ¿Por qué viene? La estrella, sí, pero ¿quién manda la estrella? El mismo que manda a los ángeles, ¿no? Y así, cuando empieza la vida pública, y todo no es sino lo mismo que de una manera misteriosa comienza en sus etapas, Dios fijó las etapas, para ir convocando a todo el mundo. A todos llama, cada uno en un lugar distinto. Entonces, esta meditación, la esencia de esta meditación, el tema central de esta meditación es admirar, asombrarnos ante algo infinitamente grande que supera hasta la creación y el manejo y el orden de este cosmos, de lo que significa la encarnación, ¿no? Y Jesús viene no solamente para estar, sino Dios siempre obra, dirá San Ignacio. Dios siempre está obrando. Si hay alguien que está activo es Dios. Y esta lucha entre el bien y el mal, donde se juegan cosas muy grandes, son las almas, imagen y semejanza de Dios. No es que se pierdan las plantas o se pierdan especies, desaparezcan especies animales o vegetales, no es el problema. Hay un problema mucho más grande, es el rescate del hombre, imagen y semejanza de Dios. O sea, están en juego grandes cosas. Si no, Dios no hubiera hecho un salto, no hubiera hecho una hazaña, no hubiera hecho una gesta tan grande como es la encarnación. Por rescatar una especie en extinción, Jesús, el Hijo de Dios, no se hubiera encarnado. Pero sí por un hombre, que vale infinitamente. Entonces,
tomarse en serio la vida, tomarse en serio la vocación humana y cristiana, tomarse en serio eso, creo que es la consecuencia más natural y más lógica que debemos entender. Si Dios ha hecho algo tan grande, aquí después lo veremos en la pasión, más visible, pero es más grande esto, repito. Si Dios ha hecho una locura tan grande, que San Pablo tiene ese himno de Filipenses, no codició su condición divina, sino que se anonadó haciéndose igual. El himno de Filipenses, el himno admirado de San Pablo. Si Dios ha hecho una cosa tan loca, tan exagerada, acá hay cosas muy grandes en juego. O sea, la vida humana, la vocación humana es algo muy grande, muy importante, para que Dios haga algo tan exageradamente extraordinario en favor de los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,